Sí, policía, ayuda. ¿Hora de descenso? 16 horas con 30 minutos. ¿Causa de muerte? Estrangulamiento. ¿Basado en? Dirección, la oblicua ascendente hacia el nudo, pues tiene una profundidad más marcada en zona opuesta al nudo. Tiene una continuidad interrumpida en el nudo también. Número único. Disculpe, ¿puedo ver a mi amigo? Por supuesto, paso. Señor, tenemos noticias. Han capturado al asesino de este señor. ¿En serio? Sí, lo que pasó fue... Según los testigos que fueron investigados, incluyéndolo usted, ambos se encontraban en un cuarto, simplemente pasando el rato, cuando de repente empezaron a discutir. Poco a poco se fue tornando en algo más violento, hasta llegar a lo que sabemos ahora fue un homicidio. Amigo, me quiero despedir. Sí, claro, por supuesto. Vamos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Somos la policía! ¡Abre la puerta ahora! La medicina forense fue creada para poder investigar este tipo de casos. Mi nombre es Alena Orellana y nuestro tema es medicina forense. Bueno, a mí me tocó el tema de significado y origen de la genética forense. Bueno, como el término dice, genética forense se entiende que es el conjunto de técnicas y metodologías basadas en la variabilidad genética entre individuos con el fin de llegar a procedencias o restos biológicos depositados en lugares de crímenes o cuerpos de víctimas. ¿Qué es el estrangulamiento? Es cuando el cuerpo pierde oxígeno, se produce una pérdida de conciencia y, si continúa, podría causarle la muerte, la pérdida de conciencia y puede ocurrir en segundos, la muerte en minutos. Desde el punto de vista médico-legal, lo más importante en los casos de estrangulaciones antibraquial es que la ausencia de las lesiones externas. Estas, en caso de existir, suelen ser como de escasa cantidad y es frecuente que el diagnóstico de muerte por estrangulamiento se realice tras la autopsia y no se sospeche en el examen externo del cadáver en el momento del levantamiento. De los signos clásicos de la asfixia, lo que tiene mayor interés es el diagnóstico de la comprensión extrínseca del cuello. Son las hemorragias petequiales que se producen por la rotura de pequeñas vénulas, dando lugar a colecciones sanguíneas de pequeño tamaño. Pueden ser como 0,1 y 2 milímetros. A ver, buenas Miss, yo les voy a hablar sobre la genética forense. La identificación con ADN o huella genética se basa en el estudio de una serie de fragmentos de ADN presentes en todos los individuos que se proceden las características de ser altamente variable o polimórficos entre los mismos. Gracias. La estrangulación es una presión externa aplicada al cuello, que es lo suficiente como para causar el cierre de los vasos sanguíneos por las vías respiratorias del cuello, lo que resulta en una falta de oxígeno en el cerebro. La estrangulación no es lo mismo que ahogamiento, es la obstrucción de las vías respiratorias que provoca asfixia y generalmente cuando la comida se aloja en la tráquea. ¿Qué es la estrangulación manual? Es como su propio nombre lo dice, es aquella en la que la presión se ejerce sobre el cuello y mediante maniobra de
pesa con las manos, salvo casos muy especiales, pueden, como norma general, que son los dedos, los que ejercen la máxima presión, y es tan habitual que el agresor usa ambas manos como solamente una, con la diferencia que al hacerlo con ambas, los pulgares pueden atrapar la laringe y comprimirla, o bien dirigirse posteriormente o comprimiendo preferentemente estructuras vasculares. Ahora, ¿qué son los homicidas? Salvo pocas excepciones, la gran mayoría de estrangulaciones son manuales, con las manos. Tiene etiología homicida, donde la muerte es posiblemente originada por inhibición vagal. Aparte de casos, se es excepcionalmente este tipo de estrangulación, que suelen requerir una desproporción de fuerza entre el agresor y la víctima. Las víctimas suelen ser mujeres, niños, incluso bebés. En adultos fornidos es raro encontrar estas circunstancias, salvo que limitan su posibilidad de defensa, ya sea por intoxicación por drogas, patologías incapacitantes, o bien si el ataque es de manera sorpresiva. Gracias. Aparte de casos excepcionales, este tipo de estrangulaciones suelen requerir una desproporción de fuerza. ¿Esto qué quiere decir? O sea, entre la víctima y la persona que va a victimarlo, tiene que haber una fuerza desproporcionada. En adultos fornidos es raro encontrar esta circunstancia, pero suele ser más común entre mujeres, niños, incluso bebés, o jóvenes muy delgados, salvo que limiten su posibilidad ya sea de defensa por intoxicación, drogas, patologías, incapacidades, o bien que el atacante fue de manera sorpresiva. La etiología suicida es recogida como imposible en la literatura. Al ceder la presión de la mano, la llegada de la inconsciencia, el suicida se recupera. No obstante, existe un caso infrecuente en el que el suicida adopta postura inadecuada en la presión tras la pérdida de conciencia. En 1888, y Paul y G. ellos documentaron un caso en el que el suicida realizó una maniobra sentado en el suelo. Sostenía sus codos sobre las rodillas flexionadas y apoyaba su espalda sobre la pared. De manera accidental es posible que si agarras a una persona del cuello pueda resultar fatal. De utilizar el ADN como identificación de un ser humano sigue un razonamiento sencillo. Dos o más personas son parecidas, sobre todo familiares cercanos, pero no son idénticos, a pesar de ser gemelos. Esta diferenciación de personas se debe a que existen millones de combinaciones especiales de ADN entre un óvulo y un espermatozoide, debido a que hay recombinaciones especiales durante el proceso de meiosis. Pero a pesar de ello, los genes de todos los seres humanos son poco variables y constituyen un gran porcentaje de información contenida en la molécula de ADN. La otra parte, o sea, la información restante, incluye fragmentos de material genético que presenta un cierto grado de variabilidad entre individuos. Bueno, el origen de genética forense surge como tal de una rama conocida, como que evoluciona. Esta rama se llama hemogenética forense y parte del siglo XX. Es cuando Karl Steiner describe el sistema AB0 en los hematíes de unas personas y ahí descubre su transmisión hereditaria. El objetivo final de esta ciencia es la identificación y también los casos de parentesco. Bueno, como sabe, esta genética forense se divide en tres áreas. El parentesco, que es la impugnación de la paternidad por el supuesto padre. La otra es criminalística. Esta aborda asesinatos, homicidios, secuestros y delitos sexuales. Bueno, en este tipo se utiliza restos de organismos de un ser humano, por ejemplo el cabello, la saliva, el esperma, piel, y el otro también se utiliza como hallazgo de restos cadavéricos. Existen muchos tipos de medicina forense, por ejemplo la criminalística, la odontología forense, la traumatología forense, la psiquiatría forense y la toxicología forense.
La descripción de cada una de estas son: la criminalística es la ciencia que estudia lo que tiene que ver o está relacionado con las pesquisas, la investigación o indagación para descubrir algo o cerciorarse de su realidad o circunstancia. El criminalista es el experto que trabaja con el CICPC. La criminalística va a estudiar todos los objetos y elementos, sustancias y personas que pueden ayudar en el esclarecimiento de un hecho. Por ejemplo, si el hecho punible se produjo con un arma de fuego, se debe buscar y encontrar dicha arma de fuego. Si el hecho se produjo por ahorcamiento o envenenamiento, circunstancia que se determinará de acuerdo con la prueba respectiva. Ahora, la deontología forense. Está referida a la ética profesional, lo cual significa que el profesional que está realizando la investigación, que puede ser un médico, un ginecólogo o un psiquiatra, un médico forense, un experto contable, un perito evaluador, un experto de tránsito, etc. Se presume actúa de manera imparcial, es decir, que lo que registra en su informe pericial es cierto, es verdadero y que él mismo tiene de determinar a demostrar que se cometió un hecho punible y que probablemente las personas involucradas son terceros o una nueva persona o etc. La traumatología forense. Esta no significa solamente las lesiones que nos damos en los huesos, sino que significa toda lesión o menoscabo realizado en el cuerpo humano, que generalmente se va a investigar si fueron cometidos usando armas de fuego, armas blancas u objetos contundentes. La traumatología forense significa todos los traumas ocurridos, cometidos o llevados a cabo en el cuerpo humano, bien sea por un accidente de tránsito, por lesiones autoinfringidas o propinadas por un tercero, por un intento de suicidio o por un homicidio. La psiquiatría forense. El sujeto activo debe ser capaz mentalmente y responsable penalmente para que pueda ir al debate procesal penal. No se puede llevar a juicio a una persona inimputable o con una imputabilidad disminuida. El loco, el orate, no puede ser llevado a un debate procesal penal, pues el propio Código Penal indica que estas personas deben ser llevadas y recluidas en hospitales psiquiátricos y sometidas a medidas de supervisión y vigilancia. La toxicología forense se lleva a cabo generalmente en las mujeres suicidas para suicidarse sin dañarse el físico, lo cual hacen consumiendo barbitúricos o sustancias venenosas, u otros como serían los envenenamientos por ácido sulfúrico, ácido nítrico, etc. La función de la medicina forense. La medicina legal o la medicina forense es la parte del estudio de la carrera de medicina. Sin embargo, debido a un error en su definición, porque se considera equivalente a la medicina forense, ha favorecido que no se identifique claramente qué es, cuáles son sus objetivos y por lo tanto su importancia en el ejercicio médico clínico, por lo que en este artículo se precisa su concepto, funciones y diferencias con la medicina forense, para que su aplicación en la práctica médica sea correcta, sobre todo porque al lograrse estos propósitos en profesional de la medicina podrá delimitar el ejercicio de su práctica profesional, al saber qué es lo que se puede y debe hacer. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por el día de hoy.